Muchas gracias por permitirme volver a ustedes hoy con el tema titulado Respondiendo al sistema político actual de nuestras naciones. Para lo cual les invito a abrir en sus Biblias, para los que tienen al alcance una, o para que sigan la lectura mientras yo leo. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 10. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La Biblia no dejó fuera de su contenido básico este tema tan importante para la sociedad humana. La administración política en todo el mundo hoy es más complicada que nunca. Inglaterra, por ejemplo, se dividió por el voto Brexit 2015, que significa la votación del pueblo inglés a favor y en contra de la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Internacional Europea. El conflicto político más fuerte de España fue en el 2017,
cuando el Parlamento catalán se fue en contra de la posición de Barcelona, procurando incluso la independencia de Catalán de España. Venezuela está dividida políticamente y polarizada entre dos gobernantes de diferentes extremos. Uno respaldado por la Fuerza Armada, el Ejército, y el otro respaldado por el Congreso de ese país. En los últimos años, estimados oyentes, hemos vivido en crisis política casi en todos los países del mundo. Francia, Armenia, Grecia, Crimea, Perú, Brasil, Filipinas y todo Latinoamérica están en crisis política. Pero Dios hace un llamado a todos los que han abrazado la fe cristiana a que respondamos a esas crisis políticas de nuestros países, reflejando los valores del reino de Dios. No podemos dejarnos llevar por las pasiones del momento, y mucho menos por intereses propios, porque las pasiones y los intereses propios traen complicaciones de mayor riesgo. Así que los valores cristianos se reflejarán en la política, en primer lugar, al observar lo establecido por la ley civil. En la narrativa bíblica notamos la clara intención de Dios de que todas las naciones, incluyendo al pueblo de Israel, se rijan por un gobierno civil lo más justo humanamente posible, lo cual hace responsable a todo el conglomerado nacional de la observancia o del cumplimiento de las reglas para el bien común. El apóstol Pablo inicia con este versículo número 1 diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Es decir, toda persona viviendo en comunidad es responsable de observar, de cumplir. Observar en el sentido de cumplir, de regirse a las reglas establecidas por las autoridades establecidas. ¿Por qué? Sin duda alguna, el apóstol Pablo estaba diciendo esto no porque el gobierno romano que estaba en control del gobierno civil de esa época fuera bueno,
mucho menos porque el gobierno romano fuera una representación del gobierno en el reino de Dios. Estaba lejos de llegar a ser una representación del gobierno divino. Porque al fin y al cabo, los gobiernos humanos pueden convertirse en gobiernos crueles, como lo que estaba pasando en ese momento. La comunidad cristiana de esa época estaba siendo maltratada por el gobierno instituido en el pueblo romano. Así que el apóstol Pablo está llamando a someterse, a que toda persona se someta a lo establecido por las autoridades civiles, dando su razón de esto. El versículo 1 continúa: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, han sido establecidas para el bien de todos los habitantes de una comunidad en particular. Han sido establecidas para tener conocimiento de los límites en los que podemos movernos. Continúa el versículo 2 diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad civil, a lo establecido por Dios, resiste, rechaza o está en contra. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Acarrean condenación no está hablando en un sentido teológico o espiritual. Está hablando en el sentido de justicia civil. Los que resisten a las autoridades o lo establecido por las autoridades civiles se podrían acarrear condenación, podrían acarrear sentencias, castigos para sí mismos. Es decir, que los que resisten a ese orden civil establecido y permitido por Dios para el bien común, tendrán que enfrentar las consecuencias. Sencillamente porque dichas autoridades civiles existen idealmente, y déjeme insistir en esto, idealmente. Esta es la palabra clave para tratar este tema con sentido. Las autoridades civiles existen idealmente para mantener el orden y sancionar a los que incumplen las leyes establecidas. Yo no puedo imaginarme vivir en una comunidad de 100,000 habitantes sin reglas, sin un orden
previo establecido de comportamiento. Y digo una comunidad de 100,000 habitantes porque eso es más o menos la comunidad donde yo me desenvuelvo. No puedo imaginar que no haya reglas, que no haya reglamentos, que no haya leyes que especifican los límites de nuestro comportamiento. Imagínense que aquí en esta comunidad quemar cohetes es ilegal, es prohibido fuera del 4 de julio. Estamos ya a esta fecha del mes de julio, ya casi para finalizarlo, y la quema de cohetes continúa siendo un escándalo alrededor de nuestras comunidades. ¿Y sabe cuál era la ley? Multas de $2,000 a quienes se sorprenda quemando cohetes. Si esa regla, si esa norma no existiera, usted puede imaginarse lo que significaría vivir en una comunidad donde no hay reglas que nos limiten el comportamiento. De modo, mis estimados oyentes, que si las autoridades establecidas no cumplen con su responsabilidad, nosotros tenemos derecho a pronunciarnos. Es decir, si las leyes, si las autoridades están establecidas para mantener el orden y la observancia de esas reglas de comportamiento y de conducta, si esas autoridades no cumplen con su responsabilidad, debemos pronunciarnos. Todo habitante tiene la responsabilidad de ser la voz y el voto de aquellos que no lo tienen, que no tienen la oportunidad de alzar su voz, que no tienen la oportunidad de ejercer su voto eligiendo a esas autoridades civiles. El apóstol Pablo continúa, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Los magistrados, es decir, aquellos que legislan, aquellos que elaboran las leyes, al igual que aquellos que las enforzan el cumplimiento de esas leyes. Ellos no están para aterrorizar al pueblo, atemorizar a los habitantes de una comunidad o de una nación. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y continúa con una pregunta. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? ¿Tú quieres sentirte seguro y en paz en medio de una comunidad? Es lo que Pablo les estaba preguntando
a sus oyentes, a sus lectores. ¿Quieren ustedes vivir en paz? Continúa diciendo el versículo. Haz lo bueno. O simplemente, en otras palabras, cumple con esas leyes establecidas, con esas leyes que nos ponen los límites para el bienestar de todos. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, es decir, tendrás el respaldo de la ley civil. Tendrás alabanza de ella. Y vuelvo a lo mismo. Al principio, cuando mencionaba que si las autoridades no cumplen con su responsabilidad, tenemos el derecho de pronunciarnos, de alzar nuestra voz. Si esto no ocurre, como lo está mencionando el apóstol Pablo, igual hay que protestar. Y hay que protestar de la manera correcta, que se oiga nuestra voz. Continúa el versículo 4. Porque ese gobierno civil, es lo que va a decir Pablo, porque esas leyes civiles establecidas, va a decir Pablo en el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es decir, en el mejor de los casos, todo funcionario público, empezando con el presidente de una nación, el jefe de Estado de una nación, y siguiendo con todos los gobernantes hasta llegar a los gobernantes locales, como los que están para velar por el cumplimiento de esas leyes. En el mejor de los casos, sería que se consideraran servidores de Dios, lo cual solamente queda en lo ideal, porque en la práctica no es así. Pero esas autoridades, según el apóstol Pablo, lo ideal es que se consideren servidores de Dios para el bien de los pobladores, para el bien de los residentes de una comunidad. Y en el peor de los casos, si no se consideran los servidores públicos servidores de Dios, que en el peor de los casos su responsabilidad es considerarse servidores de los que les han elegido, de los que les han puesto para poder elaborar esas reglas de comportamiento. Y todo debe ser para el bien común, para el bien de esa comunidad. Mi experiencia con los servidores, con muchos servidores públicos, pareciera que nosotros somos los servidores de ellos. Y no es así. Todo servidor público es un servidor, vuelvo a repetir, en el peor de los casos, un servidor de los que le eligieron. Es más, de los que contribuyen para que ellos tengan sus sueldos, para que ellos tengan un sueldo por lo que trabajan y por lo que hacen, que tampoco quedó fuera
de este tema que el apóstol Pablo estaba dirigiendo a su comunidad cristiana de aquel momento. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, continúa el verso, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si uno contraviene esos reglamentos, entonces da lugar a temer, a tener miedo, a tener temor de las autoridades. Porque no en vano, dice, lleva la espada en el sentido de que es el que imparte justicia, el que felicita al que hace lo bueno y castiga o sanciona al que hace lo malo. Continúa con lo ideal, en el óptimo de los casos, porque es servidor de Dios, vengador para castigar, para corregir o para encarcelar al que hace lo malo. El que provoca la destrucción del orden civil debe ser castigado. No hay otra manera de poder mantener ese orden civil. El versículo 5 continúa diciéndonos, para cerrar este punto, por lo cual es necesario estarle sujetos a esas autoridades civiles. Es necesario estarle sujetos, es decir, es necesario cumplir lo que ellos han regulado para beneficio de toda la comunidad. Concluye el versículo, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí hay un cambio instantáneo de lo legal a lo espiritual y teológico. ¿Por qué razón hay que cumplir lo establecido por las autoridades civiles? No solo por razón del castigo, es decir, ese sería el elemento legal. No solo por razón del castigo, es decir, no solo por la sanción, la condena, la sentencia que se pueda recibir por violar las leyes establecidas. Eso es lo legal. Pero el apóstol Pablo va mucho más allá, diciendo, sino también por causa de la conciencia, es decir, el elemento espiritual y teológico. A veces no hacemos lo malo solamente por miedo al castigo y a la corrección, pero Pablo dice, hay un elemento más alto. Y es el elemento espiritual, teológico, es por causa de conciencia. Estimados oyentes, no se trata solo de evitar la cárcel, sino que se trata de la conciencia. Se trata de que la conciencia me guíe al entendimiento de que seguir el orden civil establecido nos va a beneficiar a todos los residentes de una comunidad.
no reaccionamos solamente a las consecuencias legales, sino que vamos mucho más allá, porque el vivir bajo un reglamento, y esto lo tiene cualquier gobierno de derecha o de izquierda de cualquier país del mundo, tiene que ser regido por reglamentos que se han elaborado específicamente para una comunidad. En ningún país de la tierra se puede vivir de manera anárquica. No se puede vivir sin reglamentos, sin normas de conducta. Y es lo que Pablo los está llevando a entender. Esta es nuestra manera, o esta será la manera más recomendable de responder a la política de nuestra nación, a la crisis política de nuestra nación, donde vivimos. Una vez observamos lo establecido por la ley civil, entonces, en segundo lugar, contribuimos al bien común de todos los habitantes de nuestra nación. Ese es el punto por el cual hay que observar las reglas de conducta de una comunidad. Empezando por pagar lo que nos comprometemos a pagar en bien de todos. Esto pareciera una broma, pero en realidad hay que cumplir en pagar lo que nos comprometemos a pagar para el bien de todos. Es decir, si yo me comprometo a pagar a alguien que me hace un trabajo, lo que yo me comprometo a pagar, tengo que pagarle. Si yo me comprometo a pagar por el alimento que obtengo, tengo que pagarlo. Si yo me comprometo a pagar por el techo donde vivo, tengo que pagarlo. Por el bien, no solamente mío, pero por el bien de la persona que me está dando en alquiler, que me está dando un servicio a cambio. Así que el apóstol Pablo aborda el versículo 6 diciendo, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Vea la importancia de encontrar este tema en la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo acude a este consejo lógico, diciendo, por eso pagáis también vuestros tributos. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios para nuestro bien. En otras palabras, son servidores nuestros que atienden o que trabajan continuamente a esto mismo. Es decir, lo que nosotros pagamos, lo que nosotros contribuimos, lo hacemos para el bien de todos, para que ellos atiendan todas esas responsabilidades en legislar
lo mejor que sea posible para la mejor convivencia de una comunidad, para el beneficio de una comunidad. Aquí se me ocurre pensar en esos servidores públicos que llegan, que salen, más bien dicho, antes de llegar a un cargo público, salen de la pobreza, de sus comunidades de pobreza, y ya en el cargo público se enriquecen. O los ricos que salen de su ambiente rico de igual manera y siguen como servidores públicos enriqueciéndose. A esos individuos hay que juzgarlos de acuerdo a la ley establecida por ellos mismos. Porque el servidor público no llega para enriquecerse a un cargo público, llega para ser servidores de los pobladores. Él también va a recibir un sueldo igual que lo recibo yo, igual que lo recibe usted, porque cualquier servidor público en su generalidad tiene una familia a la cual debe alimentar, a la cual debe sustentar, y ellos deben recibir su salario, al igual que todos los que trabajamos. Por consiguiente, si ellos se enriquecen, esas no son las personas ideales para estar como servidoras públicas. Y deben ser sujetos también a las consecuencias de contravenir las leyes. El versículo 7 continúa: pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis, dice la Escritura. Y hace una lista el apóstol Pablo. Al que tributo, tributo. Porque hay un grupo de personas que va a vivir de ese tributo. Va a vivir en lo que es términos normales de vivir. Al que impuesto, impuesto. En otras palabras, si nos comprometemos a pagar un interés por un préstamo, hay que pagarlo. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Es decir, al que debamos una felicitación, hay que pagarla. Y el versículo 8 en su primera parte cierra de manera determinante. No debáis a nadie nada. Para Pablo, por consiguiente, para la fe cristiana, no hay separación entre la práctica de la fe en Dios y la conducta en la vida secular de una comunidad. El hecho de que usted sea un creyente en Dios no lo exonera para cumplir las leyes establecidas para una comunidad específica. Por el contrario, lo hace mucho más responsable. Nuestro compromiso cívico en cuanto a nuestro cumplimiento de las reglas, de las normas de conducta, afectará enormemente a nuestros semejantes. Y puede afectar en una de dos direcciones.
O los afecta positivamente o los afecta negativamente. Yo no puedo como pastor, desde esta perspectiva, mantener el templo abierto en medio de esta pandemia. Si las autoridades de salud pública me recomiendan cerrarlo por el tiempo que sea necesario, por el bien no solamente mío, de mi familia, sino por el bien de los miembros de mi comunidad cristiana y por mis semejantes, por el bienestar de mis semejantes, con los que yo me relaciono en el mercado, en el banco, en el parque, donde quiera que sea, por responsabilidad hacia ellos. Yo estoy obligado a mantener las puertas cerradas del templo. El versículo 8, después de decir, no debáis a nadie nada, cierra diciendo, lo único que podemos sentir, y fíjese el término que uso, en lo único que podemos sentirnos deudores, no que seamos, sino que nos sintamos deudores a los demás, a los miembros de nuestra comunidad, es en amarlos. En base al gran amor que Dios tiene para conmigo, yo debo sentirme siempre deudor de amar a los demás. Porque el gran amor de Dios jamás yo voy a poder pagarlo de regreso. Debo seguir sintiéndome endeudado con mis semejantes en seguir amándoles. Por eso Pablo dice, sino el amaros, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y no se está refiriendo solamente a la comunidad cristiana. Esto es lo que más me alivia y esto es lo que más me bendice en este tema. No se refería solamente a los cristianos, se refería a nuestros semejantes, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo, al semejante, al ser humano semejante a mí, solo por el hecho de ser humano. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por eso el versículo 9 continúa, porque no adulterarás. Es decir, no te meterás con el cónyuge ajeno. No matarás. ¿Sí? No privarás a alguien más de la vida. No hurtarás. No quitarás lo que le ha costado tanto a la otra persona. Como hemos visto tristes casos en estas últimas 2-3 semanas, vendedores ambulantes de helados, de elotes cocidos, que han sido asaltados. Los han golpeado por $20. Los han dejado hasta semi-inconscientes por robarles la venta del día, el sustento.
del día. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. No codiciarás, es decir, no envidiarás en un sentido lo que el otro tiene. Y el apóstol Pablo agrega, y cualquier otro mandamiento conocido en la ley de Dios, en esta sentencia se resume. Es decir, en esta oración, en esta declaración se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Pablo había una serie de leyes absolutas por encima de lo establecido por el gobierno civil romano de aquella época. Hay leyes más absolutas, más soberanas sobre lo establecido por una autoridad civil de una comunidad. Es decir, si la autoridad civil castiga el adulterio, el homicidio, el hurto, la mentira, la codicia o cualquier otra cosa, la ley absoluta y soberana de Dios se resume en esto: amarás a tu prójimo, otra vez, a tu prójimo, a tu semejante, como a ti mismo. Y vea qué verso tan enriquecedor con el que termina la reflexión de este día. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal a nadie. El amar no le hace daño a nadie. Es beneficiado el que ama, tanto como es beneficiado el que es amado. Así que, termina diciendo el verso, el cumplimiento de la ley es el amor. Y sin duda alguna, en la mente del apóstol Pablo, en el pensamiento del apóstol Pablo, figuraba el amor inagotable de Dios para con nosotros. En vez de dividirnos por opiniones políticas, en vez de dividirnos por opiniones de forma, por color de piel, por idioma, unámonos a todos los seres humanos a través del amor inagotable de Dios. Concluyo con lo siguiente. Entre más pasan los días, y especialmente los días últimos en relación con esta pandemia, más se politiza y se polariza la problemática de todos los países. Cualquier cosa están politizando ahora. Pienso en Estados Unidos, el país donde vivo ya por algunos años.
en medio de esta pandemia, me parece hasta ridículo que en medio de esta pandemia, con tal de ganar votos, hasta el uso de la mascarilla se ha politizado. Increíble. Con el ánimo de ganar votos, con el ánimo de ganar seguidores, lo que debe hacernos pensar que si usar la mascarilla es un bien común, no importa cuál sea la tendencia política que yo tenga, de derecha o de izquierda, si eso contribuye para el bienestar común, hay que hacerlo. No importa cuántos votos se pierdan, el bien común está respaldado por el amor de Dios a todos. Hay que mantener en mente, estimados oyentes, que como residentes de una nación, todos tenemos oportunidades, todos tenemos privilegios, todos tenemos deberes, pero también todos tenemos responsabilidades cívicas que tienen que ver con el bien común. Por eso me atrevo a decir, cerrando este tema, que para subsistir en medio de un sistema político humano, que por más buenas que sean las personas que lo conformen, siempre será imperfecto. La única manera de subsistir en medio de un sistema político humano es a través de la fe en Dios. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, nos guía de manera sana, de manera sabia, de manera justa, buscando el bien de los demás. Y estimado amigo, hay que empezar por poner la fe en Dios. Por esa razón, vuelvo a hacer esta invitación. Abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay vida eterna para todos. Cuando hablemos de temas políticos, hagámoslo con cortesía, con respeto y con civismo. Y cuando digo civismo, les invito a pensar en el bien de todos, reflejando así los valores de la fe que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que tengan una excelente semana.